Planteamiento del problema y justificación. La problemática para tratar en esta investigación es encontrar los pros y los contra de la extracción de petróleo en Colombia, o sea, el fracking, y cómo puede llegar a afectar esto en el medio ambiente. Entonces, por consecuencia, actualmente la tensión de beneficios que garantiza el petróleo y el gas lo que han hecho es promover la economía en Colombia, así garantizando el autoabastecimiento de la nación. Se podría asegurar la autoeficiencia energética del país por muchos años más, ya que Colombia tiene un perfil, se considera que tiene un perfil de exportador energético. El fracking afecta de forma directa en el suelo, agua, aire, fauna y flora. Aunque el fracking tuviera éxito y sus riesgos no superaran a sus ventajas, lo único que lograría sería prolongar la dependencia de la humanidad con combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son limitados y cuyo uso es incompatible con la estabilidad del clima. En la empresa petrolera se han realizado varios derrames crudos en municipios muy pequeños. Las empresas lo ha afirmado en varias ocasiones y esto se debe al petróleo que se realiza por varias tuberías que atraviesan zonas aledañas. Para la realización de los objetivos en la investigación se tuvieron en cuenta varios aspectos, que son los dados a conocer o a los que queremos llegar en las conclusiones finales de este ejercicio. El primer objetivo, o el objetivo general, fue realizar un estudio que analice el petróleo en lo cual se debe a sus alcances, oportunidades, cambios y desventajas de generar este proyecto de representación exclusiva en este sector. Tenemos los específicos, que el primero es analizar los efectos que trae esto en Colombia. Buscar nuevas alternativas de la explotación en el petróleo para así de esta forma reducir el impacto ambiental. Tercero, examinar el tema del fracking y mostrar cuáles son los efectos de que este produce en el medio ambiente. Revisar sus técnicas y sus manejos. Quinto y último, reconocer las disposiciones institucionales y legales que se manejan en el sector para el tema del fracking. Marco teórico. Cuando hablamos del fracking estamos hablando principalmente de su elemento esencial, que es el petróleo, que es un líquido aceitoso de color oscuro con una mayor densidad que el agua. Se trata de un líquido mineral que ha estado confinado en el interior de la Tierra durante cientos y miles de años, que tiene un gran potencial energético, que de allí se derivan muchos productos y uno de ellos es el combustible de los automóviles, carros, aviones, motos que nos transitamos cada día. Los primeros registros históricos de la existencia del petróleo en Colombia se encuentran en la conquista española, en el caserío de los Yariguíes, que se encontraban a orillas del río Magdalena, que hoy se conoce como Barrancabermeja, siendo por años la capital petrolera de Colombia. Se dice que el petróleo es un gran contaminante y afecta al medio ambiente ya que se encuentra en las profundidades de la tierra. Pero no solo el petróleo es la única fuente dañina, también lo es el gas natural, igual que el gas que se encuentra en los yacimientos subterráneos. La fracturación hidráulica o el fracking es la técnica para extraer hidrocarburos mediante la inyección de agua a presión y se perforan pozos a más de 2.500 metros de profundidad, en los que se introduce agua mezclada con productos químicos para ampliar las fracturas rocosas que conservan el petróleo y el gas con el fin de obtener estos recursos. Debido al gran impacto ambiental que el fracking ha generado, se han propuesto nuevas alternativas para producir energía, como es energía hidráulica, que se lleva por medio de unas turbinas que funcionan por el movimiento del agua. El fracking afecta de forma directa e indirecta al agua, el aire y el suelo, la fauna y la flora. Por eso es que se han venido implementando nuevas técnicas de generar energía eléctrica, como lo mencionaba anteriormente, que es
la energía hidráulica, como también la energía eólica, que son ventiladores grandes impulsados por medio de corrientes de aire. Una de los ejemplos del impacto que ha generado el fracking son cuando Ecopetrol informó que se ha venido derramando petróleo en el río Catatumbo. Esto conlleva a que las entidades ambientales tomen cartas en el asunto y se ha generado ese problema y no se ha podido llevar a cabo el fracking de una manera más estable. En Colombia la explotación de los subsuelos son trascendentes porque son el cimiento del desarrollo económico de esta. En el presente son usados como líquido vital, pues el combustible energético más utilizado en los medios de transporte. Sus compuestos en la combustión generan calor y a su vez la energía. Y es indispensable para que la economía de Colombia surja, ya que por años se ha venido desarrollando esta actividad. El estado del arte. Hay muchas incertidumbres que se generan sobre si es cierto o no de que se pueden crear terremotos o temblores como consecuencia del fracking y sobre los impactos ambientales de esta actividad. Estas principales preocupaciones de implementar el fracking en Colombia está también el consumo y la contaminación del agua. También existen otras clases de impactos que derivan de este recurso, especialmente el petróleo. Una de esta producción de sustancias genera aún más productos químicos tóxicos y la presencia de estos materiales o productos en el medio ambiente también suponen un problema ambiental muy grave, como lo es hoy en día el problema de plásticos. Si bien no existe una ley contra el fracking, que aún no se usa ampliamente en Colombia, el gobierno dice que se necesitan regulaciones sobre este mismo. Para Colombia, el implementar las nuevas estrategias para la extracción de petróleo, mitigando el impacto ambiental y asimismo la controversia que este genera para el medio ambiente, el fracking trae el desarrollo económico sostenible, ya que estas operaciones incentivarán la inversión extranjera directa en el país, lo que repercute positivamente en nuestra dinámica de crecimiento económico. A medida de que la explotación confirme la potencia que tendría Colombia, se pronostica que los niveles de reserva energética podrían triplicarse. Una mayor producción de petróleo significa que el país tendrá más dinero para financiar, pueden ser políticas sociales y un desarrollo del territorio nacional. Se podría asegurar la autosuficiencia energética del país por varios años y también se daría la consolidación del perfil de Colombia como explotador energético. Ingeniera química, actual estudiante de la maestría de Ingeniería de Procesos de la Universidad de los Andes, con 6 años de experiencia en el sector de la industria del petróleo y el gas. ¿Cómo creo yo que afecta el fracking al ambiente y a la sociedad colombiana? Como es bien sabido, el fracking es una técnica que requiere una inyección de fluido, el cual está compuesto por varios químicos que en la actualidad se conocen como perjudiciales para el medio ambiente. Adicionalmente, por ser una técnica la cual requiere una invasión de kilómetros de profundidad, el riesgo de contaminar acuíferos, los cuales se encuentran en las partes someras,
del subsuelo colombiano. Ese es uno de los principales factores de los cuales el medio ambiente se vería afectado con este tipo de técnicas. Adicionalmente, para llevar a cabo una fractura hidráulica de un pozo se requiere una maquinaria pesada, la cual al emitir gases de monóxido de carbono afectan el aire. Adicionalmente tenemos componentes como el gas, al ser un componente el cual es difícil de percibir y de oler, suele ser muy perjudicial para el ambiente alrededor de los cuales se está generando estos pozos por fractura hidráulica horizontal. No olvidemos también el ruido. Por ser maquinarias pesadas, afectan las personas que se encuentran aledañas a las zonas de fractura, porque son máquinas que generan ruidos de altas frecuencias. Yo creería que estos tres factores son de las principales afectaciones. Claro está, se prioriza la parte del agua, debido a que se sabe que Colombia es un país con fuentes hídricas muy elevadas. Entonces, para Colombia, este es de los factores que más se deben cuidar al momento de pensar realizar este tipo de técnicas de invasivas en el subsuelo colombiano. ¿Cómo afecta a la sociedad? Es bien sabido que en Colombia las partes de perforación de pozos y de producción de petróleo son de las secciones más pobres, o una de las secciones pobres que hay en el territorio colombiano. Se tiene la percepción o el paradigma de técnicas petroleras traen pobreza a esas áreas. Entonces, no traería un beneficio, es lo que se tiene entendido, se tiene pensado, que no se traería un beneficio directo a esas sociedades, debido a cómo las industrias petroleras en Colombia han tratado este tipo de procesos de producción en la historia. Los beneficios que traería el fracking para Colombia, el principal sería una independencia energética del país. Es bien sabido que Colombia es un país petrolero y en la actualidad se tiene como reserva actual un tiempo límite de 6 años de los pozos convencionales que tenemos en la actualidad. El petróleo es una de las fuentes principales que más aporta al PIB colombiano. Entonces, al realizar o aceptar este tipo de prácticas, se tienen estimadas años de producción alrededor de los 20 y los 30 años, lo cual le generaría un factor económico, un ingreso económico al país más grande, una entrada de divisas más grande, un nivel de producción de petróleo más grande, lo cual conlleva a que la parte económica del país crezca. Ese es uno de sus principales beneficios por la parte del sector energético. Adicionalmente, se tiene pensado, la industria quiere romper el paradigma de lo que las partes productoras petroleras han venido trabajando en el territorio colombiano. Es decir, se quieren traer proyectos sociales que ayuden a las comunidades a beneficiarse de este tipo de prácticas, las comunidades que se encuentran cercanas a las posibles áreas de perforación. Los pilotos en Colombia van a estar en el área del Valle del Magdalena Medio, principalmente dentro de la jurisprudencia entre Puerto Wilches y Barranca Bermeja. Estas zonas son zonas agrícolas que se cree que pueden obtener beneficios de este tipo de prácticas para que las lleven a sus estados de prácticas agrícolas, como análisis de aguas gratis para estas personas, educación, que no se monopolice la parte económica que las empresas industriales, las empresas petroleras generalmente le han venido dando a la sociedad, sino más bien que traigan, que la industria se meta de lleno en este tipo de proyectos sociales para traer educación, para traer proyectos de producción, para hacer crecer este tipo de áreas. Ese es otro factor que le apoyaría principalmente. No olvidemos la parte económica, pero la parte social sería un factor importante que Colombia podría incluir
si se llegase a aceptar este tipo de prácticas. Uno de los principales retos ambientales que Colombia tiene con las prácticas del fracking es el cuidar las reservas acuíferas subterráneas que tiene. Como les comenté anteriormente, las reservas de agua de Colombia son altas. Colombia es un país con una reserva hídrica altísima, la cual también se encuentra en su mayor parte en el subsuelo. Entonces, al momento de realizar estas fracturas, excavaciones a kilómetros de profundidad, tenemos el problema que países como Estados Unidos, como Argentina, no tienen, que son la posibilidad de que este tipo de fluidos entre en contacto con estos acuíferos someros que se encuentran en la parte subterránea. Personalmente creería que ese es uno de los principales factores que Colombia debe tener en consideración. Segundo, la parte social. Como se sabe, Colombia tiene un problema que ningún país en el mundo tiene, y es nuestro conflicto armado. Entonces, esto es un reto también para este tipo de prácticas, porque el conflicto armado es algo con el que ningún país ha lidiado, y Colombia va a tener que hacerlo principalmente en las áreas en donde se tienen planeado este tipo de fracturas, que no son áreas tan de zona roja como en otras partes, pero sí son áreas susceptibles a tener problemas de esta índole. La parte social, el reto social es romper el paradigma que las industrias petroleras han llevado al país, que es el solamente aportar el dinero, pero no vigilar el dinero para qué se hace y con qué fines se utiliza. Quiere un desarrollo en las zonas aledañas a los pilotos o a los posibles pozos de fracturación en caso de que esto sea aprobado. Creería yo que como parte social es su principal objetivo. Es de verdad que la industria petrolera trabaje de la mano con la comunidad aledaña para generar un crecimiento personal, económico, social del área, generar conocimiento, generar industria, generar trabajos, de verdad cuidar el medio ambiente, más bien trabajar de la mano con las personas del área, y de verdad tener un sentido más personal con respecto al tema. El principal desafío social que conlleva este tipo de proyectos sociales es la generación de confianza. Trabajar de la mano, que las personas sepan qué es lo que se está haciendo, qué sucede, qué pasa y cómo se están haciendo las cosas, y los beneficios que esto les está trayendo a sus poblaciones. Principalmente eso. Jiménez, soy ingeniera civil, no tengo experiencia en sector minería, pero pues primero que al ser una perforación especial tiene riesgos de explosión, escapes de gas, escapes de ácido sulfúrico muy tóxicos en bajas concentraciones y derrumbes. Una mayor producción de petróleo significa que el país tendría más dinero para financiar las políticas sociales y el desarrollo en el territorio nacional. Se podría asegurar la autosuficiencia energética del país por varios años más. El verdadero reto es conservar nuestros recursos naturales debido a diferentes causas, como por ejemplo el elevado consumo de agua, su pérdida para el ciclo hidrológico, el agotamiento de las fuentes de aguas, la elevada generación de desechos tóxicos, dificultades para su manejo, la contaminación de los mantos freáticos y el agua superficial, la contaminación atmosférica, la migración de gases y sustancias del fluido hidráulico hacia la superficie, la contaminación del suelo por derrames y fluidos de retorno, emisión de gases de efecto invernadero como metano, entre otros, sismicidad inducida, contaminación acústica, impactos paisajísticos adversos y alteración de la biodiversidad.
presente análisis recoge las voces de diferentes miembros de la empresa Ecopetrol, empresa líder en la extracción de petróleo en Colombia, con amplia experiencia en el sector minero, trabajando desde diferentes sectores laborales como lo son unidades de hidrotratamiento, industria del petróleo y gas, entre otros. Según su experiencia en este campo, se puede percibir que la técnica del fracking afecta al medio ambiente, ya que ésta utiliza elementos químicos que afectan los acuíferos que se encuentran en las partes someras del suelo colombiano, como también se ve afectada la sociedad con los gases y sonidos fuertes emitidos por la maquinaria pesada que se utiliza para la fracturación hidráulica, donde esto conlleva de una manera u otra afectar también la agricultura y el agua para el consumo humano. Es bien sabido que la industria petrolera juega un papel importante en la economía colombiana, ya que aporta un gran porcentaje al PIB, Producto Interno Bruto, reservas, regalías, lo cual conlleva a que la economía del país crezca. Pero para generar todos estos beneficios sin causar grandes afectaciones al medio ambiente y a la sociedad, se deben tener en cuenta retos, como lo son trabajar de la mano con las comunidades y demostrar el estricto control en la ejecución de los procedimientos. Hace que el fracking se realice de una manera segura y pueda garantizar los mínimos impactos ambientales y a la sociedad. Se concluye que efectivamente la extracción de petróleo ha causado y sigue causando grandes problemas ambientales por su derrame en el medio ambiente, ya que afecta las cuencas hídricas subterráneas y a las sociedades aledañas. Gracias a la investigación realizada, se logró encontrar que existen alternativas para la extracción del petróleo, tales como desarrollar nuevas fuentes de energía, como generar electricidad por medio de las turbinas impulsadas por agua, llamada energía hidráulica. Otra podría ser la implementación de la energía eólica, ya que ésta tiene un alto potencial como fuente que beneficiará a muchos países de escasos recursos del mundo. Esto mejoraría las condiciones de vida y reduciría la necesidad de la explotación de los bosques para conseguir leña, carbón, petróleo y demás recursos de la naturaleza. Se evaluaron que los efectos causados en la implementación del fracking, donde se evidencia que esta técnica afecta los acuíferos subterráneos, generando así consecuencias negativas que se ven reflejadas en la agricultura y calidad del agua, entre otros. Para que el fracking en Colombia se haga de la mejor manera sin producir afectaciones de gran impacto ambiental, se deben tener en cuenta las recomendaciones como lo son de personas expertas y comprometidas en la realización de dichas actividades y procedimientos con todos los parámetros requeridos.